Bien, esta es la clase de verdades cristianas fundamentales, la parte 2. Varios años atrás conseguimos un libro escrito por un amigo nuestro que fue pastor en Mumbai, India. Se llama Carl Silva. Y Pastor Carl había escrito y preparado un libro que tituló Verdades Cristianas Fundamentales, Foundational Christian Truths en inglés. Pero después se enfermó Pastor Carl y no pudo terminar el segundo volumen. Y nosotros habíamos enseñado un curso basado en su primer libro, pero después su esposa, todas las enseñanzas y todo estuvo ahí para el contenido para el segundo volumen, pero Pastor Carl ya fue para nos adelantó y está con el Señor en el cielo, pero su esposa Susan Silva después fue terminando la publicación del segundo volumen que recién se cumplió. Y cuando estuve ahí en Mumbai en diciembre, la primera semana de diciembre del año pasado, ella me regaló una copia del segundo volumen y pues estamos y también recibí permiso de traducir este segundo volumen y estamos haciéndolo y usándolo para esta clase. Estamos usándolo para la clase de verdades cristianas fundamentales parte 2. Y esta es la primera clase, esta es clase número 1, clase 1, y vamos a cubrir varios puntos en esta clase. Y tal vez podríamos primero decir aquí cuáles son los puntos primarios que vamos a cubrir. Número 1, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe la iglesia hoy? ¿Por qué existe la iglesia? Segundo punto, y no estoy intentando dar definición ahora, solamente decir que vamos en unos minutos comenzaremos dando definición a estos puntos, pero el segundo punto es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Tercer punto es la iglesia como organismo espiritual. La iglesia es un organismo espiritual, no una organización natural, es un organismo espiritual. Número 4, y como dije, vamos después a dar definición a todo esto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. El punto hoy, en esta primera clase, es la iglesia. De nuevo, ¿por qué existe la iglesia? El propósito de la iglesia como organismo espiritual, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Punto número 5, la iglesia es el cuerpo
del Señor. La iglesia como cuerpo. Después, punto número 6, la vida del cuerpo. La vida del cuerpo. Esto es muy inusual, ¿no? La vida, el cuerpo, la iglesia. Esto solamente, ese pensamiento solamente existe en cristianismo. Ok, número 7, dependencia. Dependencia y diversidad. Que son dos palabras que parecen tal vez ser opuestas, ¿no? Si somos todos, si dependemos, si yo dependo, si vos dependes, entonces seremos igualitos en cada cosa. Dependemos del mismo fuente, pero somos individuos, hay diversidad. Somos dependientes de él, pero hay diversidad. Punto número 8. Hoy es lo de elegir. Esta es una muy importante. Elegir una iglesia local. ¿Cómo elegir una iglesia local? Esta es una muy buena enseñanza. ¿Cómo elegir? Muchas personas quisieran tal vez aprender o estudiar esto. Ok, ¿cómo elijo una iglesia local? El lugar que está más cercano a mi casa. Obvio, no necesariamente, pero ¿cómo elegir una iglesia local? Próximo, número 9, punto número 9, es la importancia de asistir. Esto es algo que muchos cristianos no entienden cuán importante es su asistencia. No es que son malos cristianos o malas personas, pero simplemente no entienden cuán importante es su porción y cuán importante es asistir regularmente. ¿Cuál es la importancia de asistir a la iglesia? Y vamos a hablar de esto. Después, punto número 10 es relacionado, no dejando de reunirnos. No dejando de reunirnos. Después, punto número 11. Hoy, expresiones de la vida corporal, la vida del cuerpo. Expresiones de la vida corporal. Número 12 es ministerio mutuo. En el cuerpo y número 13 y el último es ministerio
personal. Ok, pues ahí están los 13 puntos bajo el encabezado de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿No? El propósito de la iglesia como organismo espiritual, Cristo siendo la cabeza, la iglesia es el cuerpo, la vida del cuerpo, la dependencia y la diversidad. Cómo elegir una iglesia local, la importancia de asistir a una iglesia local, no dejando de reunirnos, expresiones de la vida corporal, la vida del cuerpo en la iglesia, ministrar mutuamente en el cuerpo y ministrar personalmente. Estos 13 puntos, cierto, estoy enseñando esta clase, este curso, lo estamos enseñando usando este texto. Vamos a mencionar seguro algunas cosas que no están en el libro de Pastor Carl, pero igual estamos usando este libro como el texto básico de nuestro curso, y cada uno de estos 13 puntos aquí que he escrito aquí en estos primeros minutos de esta clase, hoy, este jueves, ¿cuál es la fecha de hoy? El 12, el jueves 12 de febrero. Finalmente hemos comenzado el lunes este semestre la clase de DBA, Doctrina Bíblica Aplicada en el libro de Proverbios. Después el martes estuvimos con grandes doctrinas de la Biblia, clase 1, y estamos estudiando el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu de Dios, que el Espíritu es una persona, no una fuerza, sino una persona, y que el Espíritu es Dios. Y hoy, en esta clase, verdades cristianas fundamentales, y sobre este primer capítulo del libro, y cierto yo y ustedes que están escuchando o viendo este video, si ustedes no han recibido, si alguien no ha recibido el documento, ¿no? El documento, varios documentos hemos publicado en el caso de este curso en particular, hemos publicado la descripción del curso, y también hemos subido este primer capítulo con cada uno de estos 13 puntos desde el punto de vista del autor del libro, Pastor Carl Silva, escrito cada detalle está ahí. Cada cosa que Pastor Carl escribió en inglés lo hemos traducido al español de este capítulo, y estamos ofreciéndolo a cada uno de ustedes. Solamente tienen que, la manera más fácil es escribirnos a este teléfono. Si no estás en el grupo Instituto Bíblico Mayor Gracia América Latina de WhatsApp, que es ahí donde nosotros publicamos todos los documentos. Es ahí donde subimos PDF ahí de cualquier documento, y al final de cualquier tarea, cualquier examen,
lo subimos ahí, a ese grupo. Y entonces, si vos quisieras ser o ser pertenecer a este grupo, ser parte del grupo, no es un chat, no, para que algunos de ustedes dicen, oh no, yo no quiero entrar en un grupo con más de 100 personas, con todo el mundo diciendo esto, diciendo el otro, muchas cosas que no quiero ver. Bueno, en este grupo, el único que va a subir soy yo. Soy el único. Yo creé. ¿Cuál es la conjugación del verbo? Yo soy el creador, esto es más fácil, yo soy el creador de ese grupo y entonces como creador del grupo yo solamente me di permiso a mí mismo y a ningún otro de subir información o mensajes al grupo. Y entonces los únicos mensajes que son subidos a este grupo vienen de mí. Y vienen subo ahí mensajes sobre información del nuestro instituto bíblico. Y es la única cosa que se sube ahí. Y si vos quisieras, si vos no sos, si no perteneces a ese grupo, pero quisieras pertenecer para poder recibir los documentos, simplemente escribe a este WhatsApp, más 54 9 341 324 1208. Ahí está. Más 54 9 341 324 1208. Y si escribes a ese número, mi número, y pídeme, dice Pastor Stan, por favor, envíame o inclúyeme en el grupo IBMGAL para que yo pueda recibir los documentos de los cursos, y entonces lo haré inmediatamente, sin ningún problema para cualquier que quisiera pertenecer. Ok, bien, pues tenemos que seguir. Verdades cristianas fundamentales. Ok, clase, esta es la primera cosa que queremos decir es lo siguiente. La iglesia, cuando la Biblia habla de la iglesia, hay dos cosas. Y Jesús usa este término iglesia porque Jesús es la primera persona que usó en la Biblia. La primera vez que la palabra iglesia aparece en la Biblia es Jesús. Jesús lo menciona. Y Jesús habla 2 veces acerca de la iglesia, solamente 2 veces. En la primera vez, Jesús habla de la iglesia como la iglesia universal. No el nombre, no, sé que hay una iglesia que tiene su nombre es la iglesia universal. No estamos hablando de esto. No estamos hablando de ninguna denominación o ningún grupo, sino cuando decimos la iglesia universal estamos simplemente diciendo todos los cristianos salvos por la gracia de Dios, que desde el primer punto, hasta el último, desde en tiempos pasados y en tiempos futuros y en países lejanos, países cercanos,
la Iglesia Universal se compone de cada persona. Y cuando Jesús habla la primera vez acerca de la Iglesia, él habla de la Iglesia Universal. Y la segunda cosa o el segundo uso es de la palabra iglesia, es la iglesia local. La iglesia local es el grupo que se reúne en un lugar, ¿no? Un grupo de cristianos que se reúnen en, cualquier lugar. Puede ser una casa en la iglesia primitiva. La gente abría sus casas regularmente y eso es lo que donde tenían reuniones. Aquila y Priscila en Éfeso, Lidia en Filipos, Filemón y Afea en Colosas, María la madre de Juan Marcos en Jerusalén, iglesias en casas, la iglesia local. Conozco una iglesia que por un tiempo, por lo menos en África, tenían sus reuniones bajo un árbol, ¿no? Un hombre dijo, vamos a tener reuniones bajo ese árbol. Y la gente fue a ese árbol donde tenían reuniones. Porque la iglesia finalmente no es el lugar físico, es la gente que está asistiendo. Pero una iglesia local es un grupo de personas que se reúnen en cierto lugar, que se reúnen regularmente en un lugar. Esta es una iglesia local. La iglesia universal, todos los cristianos que han nacido de nuevo desde la primera persona hasta la última persona, en el pasado, en el futuro, la iglesia universal. Ese es, vamos a la Biblia aquí en Mateo 16. Jesús dijo a Pedro, ¿no? Porque Pedro, cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? En verso 15, y Pedro contestó, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Cristo es la palabra griega, Mesías es la palabra hebrea, que significa el ungido. El ungido, tú eres el ungido, tú eres el elegido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está el primer uso de la palabra iglesia en las Escrituras. Es Jesús en Mateo capítulo 15 y Mateo capítulo 16 y comienza esta porción en verso 15, pero en verso 18 Jesús dice, mi iglesia. Y hay muchas cosas que debemos notar aquí, o varias cosas. Número uno, que es su iglesia. Jesús dice, yo edificaré. Esto es algo que siempre nos gusta notar. Hay varias cosas que Jesús podría haber dicho, ¿no? ¿Cómo llenar esos blancos, no? Uno podría decir, bueno, yo
como un hombre, Stan edifica su iglesia, la iglesia de Stan. Esa es una idea humana. Stan edifica su iglesia. Ok, otra es Stan edifica la iglesia de, vamos a poner un letra mayúscula, S mayúscula. Stan edifica su iglesia, la iglesia de Dios, ¿no? La iglesia de Dios. Stan edifica su iglesia, la iglesia de Dios. Stan edifica su iglesia, la iglesia humana de él, ¿no? Stan edifica la iglesia de Dios. Ok, otra mejor sería Jesús edifica mi o la iglesia de Stan Jesús edifica mi iglesia y esto, pero estos tres, obviamente estos tres están equivocados, ¿no? Jesús no dijo ninguno de estos tres. Jesús no dijo, tú edifica tu propia iglesia. Y Jesús no dijo, tú edifica mi iglesia, de mí como de Dios. Y Jesús no dijo, yo edificaré tu iglesia, pero lo que Jesús dijo es lo siguiente. Jesús edificaré hablando de Jesús, iglesia. Entonces, esa es la declaración. Jesús dice claramente que quien edifica, él edifica, y la iglesia pertenece a quien pertenece a él. No, él no me pide a mí edificar su iglesia de él. Y él no dice a mí, edifica tu propia iglesia. Y él tampoco dice, yo, Jesús, voy a edificar tu iglesia, Stan. Sino él dice, yo, Jesús, edificaré mi iglesia. Yo edifico y la iglesia es mía. Para decirlo en una manera más simple. Ok, volvamos aquí. Tú eres Pedro. ¿Cuál es la roca? No, tú eres Pedro, pero ¿cuál es la roca? Pedro es la palabra griega, Pedro es la palabra griega Petros, que significa una piedra. Pero la otra palabra aquí, roca, es Petra, que no es una piedra, es una roca grande. La roca no es Pedro. La roca no es Pedro. No hay ninguna duda gramáticamente. La roca no equivale a Pedro. Son dos palabras distintas, Petros y Petra. Pero ¿cuál es la roca
que es la confesión que Pedro recién dijo, tú eres el Cristo. Porque Jesús le preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dijo, eso, ¿no? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesús dice, esa es la roca sobre la que yo voy a edificar mi iglesia. Edificaré mi iglesia sobre esa roca, la roca de esa... Perdón. La roca de esa confesión. La roca de la confesión de que... perdón, mi teléfono sonaba, pero no lo había tenido en silencio aparentemente. Ahora sí. Perdón por la interrupción, pero no voy a terminar la clase. Ok, ¿dónde estamos aquí? Oh, ok, la roca es la confesión de quién es Jesús. Y Jesús dice, y yo edificaré mi iglesia sobre esta confesión. Esta es la clave. Esta es la clave, fue la clave ahí, en el primer momento, y es la clave hasta hoy, 2000 años después. Ahora, aquí en Mateo capítulo 18, 2 capítulos luego, Jesús, este es también un verso que vamos a leer más luego en esta clase, hoy creo, si llegamos ahí, pero porque Jesús está hablando aquí otra vez, es la única otra vez que la Biblia nos escribe de que Jesús usa esta palabra que está escrito para nosotros. Y él dice en verso 17, Mateo 18, verso 17, hablando de una persona que está pecando, que debe haber 2 o 3 testigos, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Ahora, aquí, el uso de la iglesia aquí es el segundo uso. Aquí el uso es la iglesia local. Mateo 18. Mateo 16, Jesús está hablando de la iglesia universal. En Mateo 18, y estos dos veces él usa la palabra que en Mateo 18, él está hablando de una iglesia local. Él dice en verso 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Esto es en el tema de disciplina eclesiástica, disciplina, cómo mantener buen orden en la iglesia. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia local, no a la iglesia universal. Esto sería imposible, realmente, aún hoy con toda la información que hay en el internet, aún así no sería posible decirlo a la iglesia universal, pero es la iglesia local. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia local. Ok, pues, esta es la primera cosa que quisimos decir. Ahora vamos a comenzar con estos 13 puntos. Espero
tener tiempo para cubrir levemente por lo menos a estos 13 puntos. Aunque gran deseo, tal vez no me gusta usar la palabra obligación a ustedes, pero este es instituto bíblico. Y bueno, lo voy a decir, sí, es tu obligación. Si vas a ser un estudiante de crédito aquí en nuestro instituto bíblico y recibir crédito, por favor, código de honor, pero lee estos capítulos que estoy subiendo, que voy a estar subiendo al grupo, y este PDF con no sé cuántas hojas están exactamente en este capítulo, pero lee, estudia. Pastor Carl hizo ese trabajo para ayudar, y yo estoy haciendo el trabajo de traducir y de enseñarlo, pero ustedes tienen que hacer su trabajo. Y su trabajo es leer, su trabajo es prestar atención, su trabajo es estudiar. Soy estudiante. ¿Qué hace un estudiante? Estudia. Un estudiante estudia. El pintor pinta, el predicador predica, el estudiante estudia. Es lo que el creyente cree. Vos sos creyente, ok, cree, pero vos sos estudiante, estudia. Bien, qué buena enseñanza hasta ahora. Yo estoy disfrutando este tiempo con ustedes. Espero que ustedes podrían disfrutar este tiempo también. Ok, la iglesia, ¿por qué existe? La primera pregunta nuestra, ¿por qué existe la iglesia hoy en día? En Efesios 3 y verso 21. Ok, piensa en este verso conmigo. Efesios 3 y verso 21. A él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a ponerlo aquí, ¿no? Efesios 3 y verso 21. A él sea la gloria en la iglesia. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿A quién? A Dios. A Dios sea la gloria. Es su poder. A aquel que es poderoso para hacer, es el Padre. A él sea la gloria en la iglesia. La iglesia es, por qué existe la iglesia? Existe la iglesia para revelar la gloria de Dios. Dios revela su gloria a través de su iglesia. La iglesia existe para dar gloria a Dios. Esto es la razón de la existencia. Ahora, el segundo punto, el propósito de la iglesia. Y para esto vamos a necesitar hacer un pequeño dibujo aquí. Esto se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2, versos 41 a 47. Que hay cinco prioridades
de la Iglesia del Nuevo Testamento. 5 prácticas, 5 cosas que podemos leer que la Iglesia hizo en estos versos. Hechos capítulo 2, versos 41 a 47. No voy a leerlo todo, pero primero, perseverar. Perseveraron en la enseñanza de los apóstoles. Ellos perseveraron en la enseñanza de los apóstoles. Número 2, perseveraron en oración. Número 3, continuaban diariamente con un mismo ánimo. Continuaban diariamente con un mismo ánimo en el templo, partían el pan en las casas y comiendo con alegría y sencillez de corazón. De nuevo, estas 5 cosas que vamos a poner aquí se encuentran en Hechos capítulo 2 y estos versos 41 a 47. Número 4, compartían sus bienes. Compartían sus bienes. Y número 5, proclamaban el Evangelio. Proclamaban el Evangelio en el poder de Dios a los incrédulos para que otras personas pudieran ser salvas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Pero estas son las 5 cosas que ellos hicieron. En el libro Verdades Cristianas Fundamentales de Pastor Silva, este volumen 2, él tiene un gráfico ahí que relaciona estas 5 cosas que encontramos en Hechos 2. Hay un gráfico que no, tal vez lo tengo aquí. ¿Dónde lo tendría? Si fuera posible mostrarlos aquí, tal vez. Posiblemente. Ahí está. Oh, aquí está el... qué bueno, qué bueno. Ahí está el documento. Okay. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la oración y la alabanza, continuaban diariamente con el mismo ánimo en el templo y partían el pan en las casas, comiendo con alegría y sencillez de corazón,
Número 4, compartían sus bienes y los daban a cualquiera que los necesitara. Y número 5, proclamaban el verdadero evangelio en el poder de Dios a los incrédulos, para que las personas pudieran ser salvas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Ahora, nota aquí que aquí son las 5 cosas que leemos, 5 prácticas que podemos ver lo que ellos hacían en la iglesia primitiva en estos primeros días de la iglesia, primeros días, semanas, meses y años de la iglesia. Estas son 5 cosas que podemos leer que ellos practicaban. 5 cosas que practicaban. Después, Pastor Carol los menciona aquí, pero él menciona que el propósito, pues, del primero, de perseverar en la enseñanza, el propósito es instrucción. Necesito ser instruido y la gente necesita instrucción. Pero ¿cuál es el propósito de perseverar en la oración y la alabanza? Es adoración. ¿Y cuál es el propósito de continuar diariamente con el mismo ánimo y partir pan y comer con alegría y sencillez de corazón? Es la comunión. Y el propósito de compartir bienes y dar a cualquiera que los necesitara es servir o servicio. Y después el propósito de proclamar el verdadero evangelio es evangelismo. Los 5 propósitos de la iglesia: instrucción, adoración, comunión, servicio y evangelismo. Ok, ¿cuáles son las necesidades básicas de estas 5 cosas? Bueno, la necesidad de perseverar en la enseñanza es la palabra de Dios por la que vivir. Y la necesidad básica de la perseverancia en la oración y alabanza es el poder de Dios. ¿Qué necesitamos para adorar? El poder de Dios. Esto es lo que Jesús dijo. El que adora a Dios tiene que adorarle en espíritu y en verdad. El poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios en el que apoyarse. ¿Y cuál es la necesidad básica de la comunión? El pueblo de Dios. ¿Cómo puedo tener comunión si no hay otros? No puedo tener comunión si no hay otros para tener comunión con ellos y vivir con ellos y estar juntos con gente. Número 4, ¿cuál es la necesidad básica esto de compartir bienes y el servicio? Es el amor práctico de Dios. Necesito el amor de Dios en mi corazón para expresarlo. Y la necesidad básica en cuanto al evangelismo es tener en mi corazón el propósito eterno de Dios por lo que vivir. La palabra de Dios por la que vivir, el poder de Dios en el que apoyarse, el pueblo de Dios con el que vivir, el amor práctico de Dios para expresar y el propósito eterno de Dios por lo que vivir. Y el objetivo de cada una de estas 5 actividades básicas: perseverancia en la enseñanza, perseverancia en la oración y alabanza, continuar diariamente con el mismo ánimo y partir pan y comer con alegría, y número 4, compartir bienes y dar a cualquier que los necesitara. Y número 5, proclamar el evangelio. El objetivo del primero, de la enseñanza, es madurez.
ahí está la actividad, perseverar en la enseñanza, propósito, instrucción, necesito la Biblia y el objetivo es madurez. Número 2, persevero en oración y alabanza y el propósito es adoración y necesito el poder de Dios, el Espíritu de Dios en el que apoyarme y el objetivo es magnificar a Dios. Es magnificación de Dios. Magnificar a mi Dios. Después continúo diariamente con ánimo, juntos, partir pan en las casas y comer con alegría y sencillez. Nos encantan estos tiempos con el cuerpo, comunión, el pueblo de Dios con el que vivir, y el objetivo es membresía, pertenencia. Yo pertenezco, soy miembro. Yo pertenezco aquí a este grupo, hay membresía. Es la mejor membresía que hay. Ok, número 4, comparto de lo que puedo, con lo que tengo. Esto es para cada uno de nosotros, compartir bienes para servir propósito. Necesito amor en mi corazón para hacerlo y el objetivo es ministrar. El ministerio, lo que sucede es que gente ministra. El objetivo es ministrar. Objetivo madurar, objetivo magnificar, objetivo ser miembro, objetivo ministrar y el último, proclamando el evangelio, el evangelismo, la necesidad tener el propósito eterno de Dios, entender que estoy aquí para buscar y salvar a lo que se ha perdido. Y el objetivo es misión. Este gráfico aquí, me gustaría que cada uno de nosotros meditara. Pienso que sería bueno. Si no decimos ninguna otra cosa hoy en esta clase, este gráfico sería suficiente. Este gráfico sería más que suficiente para ayudarnos a tener el corazón de Dios. Si practicamos como una iglesia local o donde quiera que ustedes estén, algunos de ustedes están haciendo este estudio en Costa Rica, otros están haciendo este estudio en Pucallpa, Perú, otros en Lima, Perú, otros tal vez en Trujillo, Perú, no sé, posiblemente. Espero. Otros están tal vez haciendo este estudio en otras naciones, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en otros lugares de la Argentina. Estás haciendo este estudio. Me gustaría conocer dónde están haciendo este estudio. Me gustaría saber, me gustaría orar por ustedes y decir, wow, qué bueno es conocer que otras personas están también abriendo sus Biblias y perseverando. Estas cosas, ¿no? Estas son cosas que la iglesia hacía desde el principio. Y no nos dice en ningún lugar, leo en la Biblia, que debemos terminar de practicar estas cosas. La iglesia tenía obstáculos ahí, claro que sí. La iglesia tiene obstáculos hoy, claro que sí. Y en algunos países los obstáculos son diferentes que en otros países, pero vale la pena pensar y meditar sobre
estas 5 acciones: perseverancia en la enseñanza, instrucción. ¿Qué necesito? La Biblia. Necesito solamente una Biblia y tal vez un cuaderno. ¿Y cuál es el objetivo? Madurez. Wow. ¿Quieres madurar? Claro, quiero madurar. Ok, estudia, persevera en la enseñanza. No. Yo tengo mis cosas, tengo mi deporte, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi tiempo libre. Ok. Entonces, no, esto es simple, ¿no? Quiero el objetivo de madurez. Bueno, si quiero el objetivo de madurez, me gustan estos 5 objetivos. Madurez. ¿Es bueno ser un hombre, una mujer maduro o madura? ¿Es bueno? ¿Quiero esto? Claro que sí. Entonces, perseverar en la enseñanza para ser instruido, y necesito solamente una Biblia. Ok, objetivo número 2, magnificar a Dios. Obvio, todos queremos magnificarle a Dios en nuestras vidas. ¿Quieres ser conocido como una persona que siempre magnifica a Dios? Claro que sí. Pues, ¿qué necesito? Necesito depender del poder de Dios y el propósito de adoración dada por perseverancia en la oración y alabanza. No de vez en cuando, sino me gustan estas palabras, perseveraban. Ellos perseveraban. Perseverancia significa que a veces no fue conveniente, pero perseveraban. Oh, esto es una buena enseñanza hoy. La tercera, membresía, ser miembro, ser parte, participar, pertenezco aquí, hay una familia a la cual pertenezco. ¿Qué necesito? Gente nacida de nuevo. Es lo único que necesito para membresía. Es el pueblo de Dios. Y entonces no puedo hacer esto. No puedo ser un miembro en particular si no tengo un cuerpo. No puedo hacerlo en mi casa solamente por internet y no saliendo y no estando, no como no estando con mis hermanos y mis hermanas. Y algunos evitan estar con otros en el cuerpo porque los otros en el cuerpo son imperfectos. Claro que sí, así como yo soy imperfecto. Pero necesitamos. Pero necesito algunos, pero no necesito. Los miembros más débiles son más necesarios. Esto es lo que Pablo nos enseña en Romanos 14. Los que son más débiles deben ser honrados más. Membresía, el pueblo de Dios con el que vivir, pasar tiempo juntos. Pero puede haber alguien que tiene como otros hábitos, otra convicción, otros gustos. Ok, sí, pero los necesito para tener comunión. Y número 4, ministrar. Quiero ministrar, así como nos dice, Pablo dijo a los Corintios, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. A servir a los demás.
quiero ser servido o servir. Jesús, el mismo Señor, no vino a ser servido, sino para servir. Que necesito el amor de Dios en mi corazón. ¿Quién me da el amor de Dios en mi corazón? El Espíritu, el mismo que me da la habilidad de adoración, es el Espíritu Santo, es el quien derrama el amor de Dios en mi corazón, el Romanos 5. Número 5, misión. Esta es la misión. Jesús nos dio la misión. Él dijo, vayan en todo el mundo, predican el evangelio. ¿Por qué cristianos no lo obedecen? Porque no tienen el propósito eterno de Dios en sus corazones. ¿Y por qué no tienen el propósito de Dios en sus corazones? Porque no están perseverando en la enseñanza, y no están perseverando en la oración, y no están continuando juntos con otros cristianos, partiendo pan en casas, partiendo espagueti, compartiendo chile, compartiendo chile con carne, no chile el mío, no lo que me gusta cocinar. Compartir tiempo, compartir una oración. Tener los días bíblicos de verano como tuvimos hace unas semanas atrás en Andino. Compartir juntos y después servir a los demás y evangelizar. Estas 5 actividades podríamos realmente decir que este gráfico aquí es digno de realmente considerar. Es digno de considerar lo que dice aquí y meditar un poco sobre esto para nuestra iglesia local, para la iglesia local de Liqui Evangelista ahí en Pucallpa, para la iglesia local de Pastor Alfredo y Pastor Emanuel en Guayaquil, Ecuador, para la iglesia local de Pastor Carlos Torres en Costa Rica, en San José, para la iglesia local de Pastor Enrique Martens y otros ahí en Lima, para la iglesia de Pastor Jorge Serrano. Estoy hablando con Pastor Jorge el otro día, que él me estuvo hablando de la clase sobre el Espíritu Santo el martes, y me llamó y me edificó mucho, y estuvimos charlando un poco sobre el libro de Martin Lloyd Jones y cuán bueno es estudiar estas cosas juntos. Y la iglesia de Pastor Jorge en Masamari, Perú, en la selva central peruana, y que hay una iglesia que ellos están pensando en estas cosas, perseverando en la enseñanza, perseverando en la oración y alabanza, continuando con un mismo ánimo en el lugar de la iglesia y partiendo pan en casas y comiendo con alegría y sencillez de corazón y compartiendo sus bienes con gente alrededor y dando a cualquiera que los necesita y teniendo el corazón de evangelismo, ¿no? El corazón de compartir las buenas nuevas con los incrédulos para que pudieran ser salvas esas personas, ¿no? Y el Señor va añadiendo a la iglesia. Esto es, me acuerdo que cuando primero fui pastor principal de una iglesia, fue en Lima, Perú, y vino un hombre a visitarnos.
en Lima, Perú, en mi casa, en el departamento donde Karen y yo vivíamos, ¿no? Y un hombre que me escuchó en la radio vino a visitar y tenía una carpeta y lo abrió y me dijo, pastor, yo puedo ayudar. Yo tengo una estrategia para hacer crecer tu iglesia y puedo ayudar que tu iglesia crezca si sigas estos pautas. Aquí no me acuerdo lo que estaba en la carpeta, pero le dije, pero mi estrategia está en el libro de los Hechos, de capítulo 2, verso 41 a 47. Esto es como una iglesia local crece. Esto es como perseverancia en enseñanza. No de vez en cuando, perseverancia en la enseñanza, en la Biblia. Y esta instrucción guía a madurez. Y después, perseverancia en la oración y la alabanza, cuando es conveniente y cuando no es conveniente, como Pablo dijo a Timoteo, cuando a tiempo y fuera de tiempo, insta a tiempo y fuera de tiempo, perseverancia en la oración y la alabanza y la adoración. Y el Espíritu Santo es necesario y magnificamos a Dios. Y continuar, tener esto, ¿no?, en nuestros corazones. Yo quiero, con quién del cuerpo puedo estar esta semana, con quién de mi iglesia local, con quién de mi iglesia local podría visitar esta semana. ¿A quién podría llamar? ¿A quién podríamos planificar un asado? Podríamos visitar, podríamos hacer algo juntos, una familia con niños y otra familia con niños, y podrían hacer algo juntos. Esto es continuar diariamente con un mismo ánimo. En el templo, en la iglesia, y en las casas, y con tener alegría, sencillez de corazón. Es la comunión, y es el objetivo, es la membresía, está creciendo en los corazones. Soy miembro, yo pertenezco aquí. Y después, el hábito de compartir bienes. Generosidad, ¿no? Generosidad. Uno dice, oh no, pero yo no tengo suficiente para compartir. Bueno, yo entiendo esa idea, entiendo, pero te digo que generosidad, Dios lo honra. Esto es lo único que quiero decir. Dios, si sos generoso, Dios va a honrar. Esto es mi grande convicción. Si soy generoso, Dios me honra. Y Dios sabe, Dios ve, y Dios honra la generosidad, el servicio a los demás. El amor de Dios está creciendo en tu corazón mientras lo haces, mientras compartes de lo tuyo. El amor práctico de Dios está siendo expresado y te encuentras con algo fantástico, un ministerio. Tienes un ministerio, una pareja. Me acuerdo de esa pareja, Germán y Juana, que tenían un ministerio aquí en Rosario a
ellos seguro están asistiendo a otra iglesia, no estaban visitándonos a veces, pero asistieron y asisten a otra iglesia, y ni sé qué iglesia asisten, pero Germán y Juana, que ellos tenían una idea, algo en su corazón de ministrar a gente sin casas, ¿no? Fueron a la terminal de ómnibus aquí en Rosario con un paquete arreglado de comida, sándwiches y no sé qué, pero eso fue un ministerio compartiendo sus bienes y dando el amor práctico de Dios expresado en sus corazones. Te encuentras con un ministerio. Y número 5, proclamando como hábito. Este evangelismo no es solamente un evento en la iglesia local. Evangelismo es una convicción en tu corazón. Es una convicción de que Jesús murió por esa persona y que Jesús puede salvar a esa persona si la persona confía. Dice, la persona solamente tiene que creer, solamente tiene que decidir confiar en Jesucristo. Y Dios, el Espíritu Santo verá su fe, y el Espíritu Santo le va a... Él no puede salvarse a sí mismo, es el Espíritu que puede salvarle. Pero si él cree, el Espíritu de Dios lo va a regenerar, le hará nacer de nuevo y le dará membresía en el cuerpo y un ministerio, y él puede magnificar a Dios y puede llegar a ser él un cristiano maduro en la fe. Esa es la misión de la iglesia. Si practicamos estas 5 cosas, si nosotros practicamos en la iglesia, si practicamos estas 5 cosas, si pensamos en estas cosas, si yo digo, oh Dios, ayúdame con esto, ayúdame con esta perseverancia en la enseñanza. Tal vez alguien dice hoy, tal vez alguno dice, oh, pero tengo un problema con pereza. Soy un hombre un poco perezoso y me evito la instrucción. Ok, es bueno reconocer la debilidad y después decir, pero Dios, yo quiero ser maduro. Y Dios, ayúdame. Tengo mi Biblia y puedo abrir mi Biblia y puedo. Aquí hay una clase. Ok, voy a tomar una clase. Lo voy a tomar por crédito aún, porque quiero realmente quiero la disciplina de tener que estudiar, escudriñar lo que la palabra de Dios dice. Y voy a perseverar en la enseñanza de mi pastor. No, mi pastor enseña. Y entonces, ¿dónde está enseñando mi pastor? Mi pastor está enseñando en el instituto bíblico esta noche, entonces voy al instituto bíblico. Mi pastor está enseñando en una casa esta noche, voy a esa casa. Voy a invadir esa casa porque mi pastor está enseñando ahí. Esta es perseverancia en la enseñanza, ¿no? Y perseverancia en la oración. Puedo decirle a Dios, oh Señor, ayúdame
Ayúdame a perseverar. No hacerlo de vez en cuando. Quiero formar nuevos hábitos. Quiero formar el hábito de la oración en la mañana antes de hacer cualquier cosa. La oración en la noche, la oración cuando comemos, la oración, tener un tiempo cada día en mis rodillas, tener un tiempo orando a propósito y alabando. Cantas en tu casa, canta lee un himnario, ¿no? Lee y canta cuando puedas una canción cada día. Sería un salmo. Lee un salmo cada día. Hay 150 salmos. Si lees un salmo cada día, una canción en tu corazón habrá. Alabanza a Dios. Alabar a Dios. Dile a Dios cuán bueno es Él. Dile a Dios como hábito, en vez de quejar, ¿no? Cuando estoy tentado a quejarme por esto o por el otro, en vez de quejar, cuando lo reconozco, palabras, una queja quiere salir de mi boca, no, en vez de esto, voy a alabar a Dios, voy a decirle a todo el mundo cuán bueno es mi Dios. Cuán bueno es mi Dios, cuán grande es Dios. Qué bueno, ¿no? Adoración, comunión. ¿Dónde está alguien? ¿Dónde? Un teléfono, tengo un teléfono. ¿Quieres tomar un café conmigo? ¿Tienes una media hora hoy en la tarde? ¿Tienes una media hora en la madrugada antes de ir a trabajar? Yo puedo levantarme temprano para tener un tiempo de comunión con otro en el cuerpo. Qué bueno. Membresía. Servir. Puedo aprender a servir. Puedo aprender a ser generoso con lo que tengo. Aun si tengo poco, puedo ser generoso con lo que tengo. Tal vez uno dice, pero yo no tengo nada con quien ser generoso. ¿Qué hay en tu mano? No. Sé generoso de tu espíritu con Dios. Tal vez no son cosas como económicas, tal vez no son cosas monetarias, pero puedo dar de mi tiempo, puedo dar de mi brazo, puedo ayudar, quiero servir. ¿En qué puedo servir? Y evangelizar como de corazón, en el colectivo, en el supermercado, ¿no? En la carnicería. Me acuerdo cuando en COVID, cuando tuvimos que esperar afuera de la carnicería y hubo como 1, 2, 3, 4, 5 personas esperando afuera, una persona adentro, y yo me acuerdo un día en la carnicería en la calle Ricardo Núñez que yo estuve ahí afuera de la carnicería y comencé a hablar con las otras 4 personas que estaban esperando. Y todo el mundo me miraba porque nadie estuvo hablando con nadie. Nadie estuvo hablando. Hay que tener algo en el corazón. Esa gente necesita solamente oír las buenas nuevas. Tal vez 4 de las 5 personas van a creer que soy un loco, pero tal vez una de las 5 personas, tal vez una persona va a oír. No sé, tal vez. Es posible. Tengo que tener estas cosas en mi mente, en mi corazón.
la instrucción, la adoración, la comunión, el servicio, el evangelismo. Quiero ser maduro, quiero magnificar a Dios, quiero ser miembro, pertenecer a la familia, quiero tener un ministerio y quiero cumplir la misión que Dios me ha dado. Estudia, hijo de Dios, esta semana. Obvio, no vamos a hablar más esta noche o hoy sobre las otras cosas que están aquí, que íbamos a hablar de las, cuáles son las otras, cuáles eran los otros puntos aquí. No, ahí no. Esto, no. Hemos llegado solamente a lo del propósito. Punto número 2. Porque existe la iglesia, lo cubrimos. El propósito de la iglesia, número 2. La iglesia, voy a decir algo muy breve sobre los otros, ¿no? Ustedes después pueden leer. Por favor, lean ese PDF, ese documento. Lee el documento, ¿no? Lee. Esto es de Pastor Carl Silva, una sabiduría muy práctica. El Pastor Carl fue notado por ser un predicador muy fácil de entender, fácilmente entendido, porque puso como Dios pone las cosas al alcance de todos para que podamos entender y ver y obedecer. El propósito, el organismo espiritual, la iglesia no es una organización humana, es un organismo. Por eso cuando alguien en el cuerpo sufrimos con él. Cuando alguien se regocija, nos regocijamos con él, porque es un organismo y es espiritual. No es carnal, no es humano, no es algo que hombres pueden hacer. Es un organismo que solamente Dios, el Espíritu de Dios, tenemos que depender de Dios. Tenemos que discernir con el Espíritu de Dios. Nos es necesario ahora ser llenos del Espíritu si vamos a pensar con Dios. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Es interesante que Él nos dio esta como ilustración. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Miembros. En el cuerpo tengo 2 manos, tengo 2 pies, ¿no? Tengo 2 codos, ¿no? Tengo 2 rodillas, ¿no? Tengo un nariz, tengo 2 oídos o 2 orejas, ¿no? Tengo el cuerpo, tengo un corazón, ¿no? En el cuerpo hay muchos miembros. Tengo 2 pulmones en el cuerpo. Necesito los pulmones en mi cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. La iglesia es así, ¿no? Somos individuos, somos miembros, pero es un solo cuerpo y hay una sola cabeza. Cristo es la cabeza. Y después aprender cómo es expresar la vida del cuerpo. Cómo andar siendo dependientes de Dios, pero también diversas expresiones, diversos dones, ¿no? Diversos dones que Dios da. Y número 8, por favor, estudia en el libro, lee, tal vez
tal vez la próxima semana, no ahora, pero la próxima semana en esta clase voy a recordar esto, ¿no? de pedirles a ustedes. Pueden estar pensando en esto mientras tanto, pero los voy a pedir que hagan alguna una tarea sobre cómo elegir una iglesia local. Lee específicamente esta parte del libro, del PDF. Número 8. Elegir una iglesia local. ¿Cómo? ¿Cuáles son bíblicamente, cuáles son las pautas? ¿Qué es lo que debo considerar? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Cómo puedo estar seguro si es la iglesia que Dios está guiándome a una iglesia local? ¿Cómo elegir? No. La idea ahí no es comparar iglesias y criticar a algunas y alabar a otras. Esa no es la idea. La idea es simplemente que un cristiano debería estar consciente de ciertas cosas escritas en las escrituras como sobre este tema de elegir, porque finalmente, y esto es la palabra elegir ahí es importante, porque vos no tienes nadie puede obligarte en cuanto a la iglesia que eliges, ¿no? Es tu decisión. No es la decisión del pastor. No es el pastor quien te puede decir, ok, vos me perteneces. No te pertenezco, pastor. No, pertenezco al Señor. El Señor va a ayudarme. El Señor va a guiarme en cuanto a la iglesia local. No. ¿Cuál es? Pero debo ser miembro en alguna iglesia local. No solamente soy miembro de la iglesia universal, no de todos los cristianos, todos los hijos de Dios en todo el mundo. Soy un miembro ahí, pero debo también pertenecer a una iglesia local y tengo que saber cómo elegir, ¿no? Algunos de nuestros hermanos no asisten a ninguna iglesia local y tal vez a alguno de ellos vos podrías tener esto en tu mente con gente que vos sabéis que ellos no están asistiendo y darles algunas de las pautas y decir, bueno, yo leí este libro, Verdades Cristianas Fundamentales, y el pastor tenía ahí escrito varias pautas sobre cómo elegir una iglesia local y aquí está. Aquí está la lista, yo lo encontré muy edificante leer, entonces tal vez te ayuda, ¿no? Y después, número 9, es la importancia de asistir, y número 10 es relacionado también no dejando de reunirnos una vez que comenzamos, no dejando de congregarnos, como el autor a los hebreos nos escribe esto, como es el hábito de algunos, sino y ahí está la palabra acercarnos y pertenecer y continuar, ¿no? Elegir una iglesia local, la importancia de asistir a la iglesia que elijo
y no dejando de reunirnos. Números 8, 9 y 10 juntos, ¿no? Número 11, las expresiones de la vida del cuerpo. Lee esa sección, es muy interesante leer esta parte, ¿no? Cómo son las expresiones, cómo expresamos la vida del cuerpo. Y después el ministerio mutuo. Esto ayuda a gente en su membresía, ¿no? Ayuda números 11, 12 y 13 al cristiano o a la familia en una iglesia local, las expresiones de la vida corporal, el ministerio mutuo en el cuerpo y el ministerio personal que cada uno podría tener delante de Dios. ¿Ok? Bueno, esto ha sido para mí edificante. Espero que para ustedes también. Esta es mi esperanza, que esto haya sido realmente un tiempo de mucha edificación personal y pensamientos y consideración sobre estas cosas, ¿no? Yo, por mi parte, en la iglesia local nuestra, mía, aquí en Rosario, Argentina, yo voy a hacer la sugerencia a toda la iglesia de tomar esta clase, verdades cristianas fundamentales, y especialmente estudiar este primer capítulo de este libro y pensar y meditar un poco más sobre nuestras vidas y la posibilidad de realmente vivir nuestras vidas comprometidas para con el Señor, no obligados por una personalidad humana. No, esto no es no es lo que queremos, no, sino motivados por el amor de Cristo, motivados por Dios en nuestros corazones, y decidiendo y tomando decisiones prácticas acerca de seguir a Dios y de realmente ver y entender el propósito que Dios tiene para la iglesia local. ¿Cuál es su cuál es la mente de Dios, ¿no? Y volver después nosotros a decir, no, esto como estuvimos viendo en este gráfico que vimos aquí. Ok, ¿dónde está el gráfico? Esto es clase 2, no, clase 1. Este gráfico. Ahí está. De nuevo, yo no tenía planificado pasar tanto tiempo hablando de esto, pero ahora que lo hicimos, estoy alegre, no, estoy gozoso, siento que el Espíritu de Dios me hizo pausar sobre estas cosas. Me hizo el Espíritu, gracias Dios, gracias Espíritu Santo por frenar a este caballo, ¿no? Frenarme y hacerme pausar y considerar, y creo que
cada uno de nosotros podríamos beneficiar muchísimo de realmente considerar lo que pasó en la iglesia en estos primeros días y semanas y meses y años después de Pentecostés, y cómo es que la iglesia creció. ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba pasando? Y de nuevo, no hay nada en toda la Biblia, no hay ninguna idea en toda la Biblia que la iglesia debía abandonar a las cosas que ellos hacían. Perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la oración y la alabanza. Y de nuevo, me encanta la palabra perseverar porque implica que haya implica que haya resistencia. Hay resistencia. Hay una corriente de este mundo que va en la otra dirección. Y tengo que perseverar, tengo que seguir, tengo que tener en mi mente, tengo que decidir y tomar decisiones prácticas y ser disciplinado. Si quiero ser discípulo, necesito aprender a ser disciplinado en mi vida, perseverar en la enseñanza, perseverar en la oración, perseverar en la alabanza, no perseverar en la crítica o en la queja, perseverar en la alabanza y continuar con un mismo ánimo juntos en el templo, en la capilla de la iglesia, y partir pan en casas, y comer con alegría y sencillez de corazón. ¿No te gusta esa idea? Y compartir nuestros bienes y nuestro tiempo y lo que puedo tener y dar a cualquiera que los necesita. Y proclamar de mi corazón, tener una convicción sobre, como nos dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5, que si uno murió por todos, pues todos murieron. Y tengo esta idea, ¿no? Que entonces todos pueden ser salvos porque Cristo es el que murió por cada uno de ellos. Y si Cristo pagó por sus pecados, entonces cada uno de ellos puede recibir salvación por gracia y por medio de la fe. Y necesito tener esa convicción y simplemente pedirle a Dios creatividad y oportunidad y abrir mi boca o dar un folleto y decir, hey, necesitas a Jesús y Jesús te ama, Jesús te está buscando. Ok, entonces esta es la clase hoy de la primera clase de este semestre de verdades cristianas fundamentales. Que tengan excelente el resto del día y el día mañana. La próxima clase en nuestro instituto es domingo en la mañana, domingo 10 de la mañana, presencialmente en nuestra iglesia, pero también estará en YouTube en vivo y después almacenado ahí como todos nuestros cursos. Que Dios los bendiga a cada uno.